Bienvenidos a Mirada Financiera. Con positivos datos provenientes de Asia, comenzó esta semana en la que el fantasma de una posible intervención militar en Siria se disipó para abrir paso a las especulaciones con respecto a la decisión de la Reserva Federal de iniciar el retiro del programa de estímulo monetario que se conocerá la próxima semana. En Chile, el Banco Central mantuvo por 20º mes consecutivo la tasa de política monetaria en 5%, argumentando que la economía nacional mantiene un crecimiento moderado de la producción y un dinamismo en el consumo. Todos estos temas los analizamos junto a Alberto Nodón, economista jefe del BCI. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Paulina. Bienvenido. Gracias. Comenzamos por Asia. Tuvimos buenas noticias al inicio de esta semana con respecto a China, una inflación bastante moderada, un comercio exterior todavía sólido. Efectivamente, China, a pesar de que tuvo una aparente caída, la verdad, hace algunos meses atrás, ha mostrado una resiliencia importante. Y todo esto, lo que es interesante, ¿verdad?, es que es de la mano de una serie de reformas estructurales que deberían ayudar a China a fortalecer el crecimiento no solamente en el margen, sino también hacia adelante. Hablando también de otra nación que está cerca, ¿no es cierto?, de China, Japón. Tuvimos noticias bien positivas también al inicio de esta semana con esta revisión, ¿no es cierto?, del PIB que llegó al 3,8%, sorprendió a los mercados, tuvo una inyección de optimismo también, junto, ¿no es cierto?, a que va a ser la sede de los próximos Juegos Tokio 2020. Como hemos hablado en otras ocasiones, el experimento japonés, ¿verdad?, este Abenomics, sobre el cual teníamos muchas dudas de su efectividad, por lo menos hasta ahora ha mostrado ser bastante eficiente, y así lo muestran estas cifras que fueron sorprendentemente buenas en cuanto a productos. Hablando también de estas Abenomics, Shinzo Abe también ha puesto paños fríos a lo que puede ser una de las reformas que está buscando para el próximo año, que tiene que ver con el IVA, aumentarlo de un 5 a un 8%, esto, ¿no es cierto?, para poder solventar el gran déficit fiscal que tiene esta nación. Y él anunció una inyección de estímulos para paliar esta medida. ¿Qué te parece? A ver, son dos temas distintos. El programa de Abe tiene lo que él llama 3 flechas. Entonces, una flecha, ¿verdad?, es la flecha de generar mayor inflación a través de mayor estímulo monetario, y eso es lo que aparentemente se profundizaría en el corto plazo. Pero esa es la parte fácil. La segunda parte es el gasto fiscal, que también lo ha hecho Japón en el último tiempo, y que también es un poco menos fácil, porque gastar bien es un poco menos fácil, pero también gastar nunca ha sido un problema. La tercera pata, y que tiene que ver con lo que tú mencionas de la reforma impositiva, son las reformas estructurales. Y ahí una de las cosas importantes es lograr hacer sostenible el nivel de deuda de Japón, que hoy día es altísimo, sin lugar a duda, uno de los más altos del mundo. En este contexto, si las reformas necesarias para hacer que la dinámica de deuda japonesa no se toman, entre ellas subir este impuesto, creo yo que va a generar un montón de dudas e incertidumbres sobre el destino final de este Abenomics. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero la verdad que tuvieron una buena semana. Los japoneses también estaban felices porque fueron elegidos sede de estos próximos Juegos, y eso obviamente que produce crecimiento en todas las economías. Nos vamos a Europa. La verdad que no fue una semana tan positiva. En los mercados europeos tuvimos una producción industrial no tan buena, un desempleo todavía muy alto en Grecia. ¿Cómo lo ves tú? Los datos de Europa nos recuerdan que la solución al problema europeo todavía no ocurre. Lo que hemos tenido son datos que en el margen muestran que Europa no va a seguir en la caída libre en que venía, pero esto no va a dejar de ser un veranito de San Juan si es que los europeos no ponen pie en el acelerador de las reformas estructurales, tanto en el mercado del trabajo como en la banca. Creo yo que esto es un poco eso. No es que esté echando pie atrás esta sensación de que el crecimiento en Europa va a dejar de ser negativo a final de este año, pero sí es un recordatorio de que el piso sobre el que están pisando los europeos no es todo lo firme que uno quisiera. Bueno, y en esa línea tampoco se han hecho muchas reformas con respecto, ¿no es cierto?, a esta unión bancaria, como decías tú, a todas estas reformas estructurales que tienen que ver con la banca. El Banco Central Europeo ha hecho lo suyo. Incluso Mario Draghi ha dicho que incluso todavía tiene un rango para actuar, porque la tasa de política monetaria no está en 0, está en 0,5. Efectivamente no se ha avanzado todo lo rápido que se necesita en materias de reformas fiscales y reformas al sistema bancario.
También el tema político se ha ido haciendo cada vez más patente. La disposición alemana a seguir ayudando a los países periféricos, en particular a Grecia, se pone en duda, especialmente ahora que estamos frente a la elección, ¿verdad?, a fin de este mes en Alemania. Y mientras Europa no solucione esos problemas, las cosas todavía se van a seguir teniendo mucha incertidumbre. Ahora, respecto al Banco Central Europeo, también ahí hay un problema, creo yo, porque todo te indicaría que el Banco Central Europeo debería dar un paso algo más agresivo en ayudar a la reactivación de la economía de la zona euro. Sin embargo, Draghi no se ha mostrado muy dispuesto, más allá de las palabras, a tomar acciones concretas que se transformen en un estímulo mayor. De hecho, sorprendentemente, el euro se ha vuelto a fortalecer en los últimos días, lo que de alguna forma es señal de que los europeos o el Banco Central Europeo está contento con este euro que no se deprecia. Vamos a ver lo que pasa en Europa. Sabemos que Estados Unidos es un cuento aparte, lo que pueda pasar la próxima semana, no lo alcanzamos a analizar, pero ya estaremos aquí en Mirada Financiera dando una perspectiva del impacto que puede tener la reunión de la Reserva Federal. ¿Te parece si hacemos una pausa y seguimos en la economía nacional? Estupendo. Ya volvemos con más Mirada Financiera, quédese con nosotros. Seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Alberto Nodón, economista jefe del BCI. Alberto, vamos ahora a lo que pasó esta semana. Lo central, la reunión de la política monetaria del Banco Central y la mantención por 20º mes consecutivo de este 5%. ¿Cómo lo ves tú? Yo habría esperado que el Banco Central hubiese bajado las tasas 25 puntos base. Y la razón de eso es que cuando uno lee el informe de política monetaria, el escenario básicamente es un mundo donde Chile va a crecer bajo el PIB potencial por 2 años, en un contexto donde la inflación, particularmente la inflación subyacente, ha sido porfiadamente baja. Entonces, salvo el consumo, ¿verdad?, que todavía sigue muy dinámico, estaban todas las piezas puestas para iniciar el ciclo de baja. ¿Cuál de estas piezas para ti es la más relevante? Bueno, claramente, y el mercado sí lo ha entendido, la evolución más dinámica de lo esperado que ha tenido el consumo es lo que está frenando al Banco Central de iniciar este ciclo de baja de tasas. Pero eso creo yo que es muy riesgoso. Te voy a explicar por qué. La política monetaria, y los bancos centrales así actúan siempre, deciden bajar las tasas en base a la visión global de la economía, nunca amarrado a una pura variable económica. Y esto es muy lógico, porque las variables macro son muy volátiles y muchas veces tienen una relación muy inestable con la inflación, que es el objetivo principal que tienen los bancos. Lamentablemente, el mercado ha ido entendiendo que la decisión de política monetaria va a estar muy amarrada a lo que pase con el consumo. Y esto lo que está haciendo es traer mucha volatilidad a los precios financieros, porque estamos ligando la decisión de la tasa a una variable que en sí es muy volátil. Y en esa línea, por ejemplo, al estar tan baja la inflación, uno de los riesgos que podría ser al bajar la tasa política monetaria y que aumente la inflación ya no está dado. Peor aún, si tú miras lo que el mercado está pensando hoy día, es que la inflación va a ser bastante más baja de la que tiene el Banco Central en su reporte. Y sin embargo, está suponiendo que las tasas nominales, que son las que maneja el banco, van a seguir altas. Estas dos cosas juntas significan tasas reales mucho mayores, que efectivamente las hemos visto subir de manera importante en las últimas semanas. Tasas reales mayores desincentivan la inversión y desincentivan la actividad, con lo cual podríamos terminar con inflaciones incluso más bajas. Creo yo que el Banco Central va a tener que hacer un esfuerzo mayor en comunicar de forma más explícita cuáles son los drivers que están detrás de su decisión a fin de volver a alinear las expectativas del mercado. ¿Tú crees que también tomó en cuenta este IMACOM que conocimos durante la semana, que fue bastante alto, no, menor a lo que ha sido, ¿no es cierto?, la tendencia de la construcción, pero un 5 y tantos % igual es un término no es bajo, alto? Es cierto, no es bajo. Pero yo creo que en el conjunto esa cifra, como la cifra de consumo, no cambia en el panorama general que el Banco Central tiene respecto de dónde va nuestra economía en el próximo año. De hecho, cuando uno lee el comunicado que emitió el Banco Central el jueves, reafirman en lo general las tendencias que estaban descritas en el IPOM, que como te digo es una economía que va a crecer bajo el potencial por 2 años e inflaciones contenidas. Va a haber el problema, y no es que el Banco Central esté actuando de esa manera, pero el mercado está leyendo al Banco Central como que la única variable que importa
para la decisión de tasa es el consumo. ¿Y por qué es tan riesgoso que el mercado lea eso? Porque el consumo no va a caer rápidamente, con lo cual el mercado va a internalizar que las tasas nominales van a seguir siendo altas, pero por otra parte todo el escenario indica que va a haber menos inflación. Y esto, como te mencionaba hace un rato, va a tener como consecuencia, y ya está empezando a tenerla, de que las tasas reales aumentan. Y este aumento de las tasas reales es algo indeseado en un contexto de una economía que se está desacelerando y con inflaciones bajas. El riesgo principal acá, que no es algo que esté pasando, pero que hay una probabilidad mayor que pase, es que las expectativas de inflación se desanclen y que el mercado empiece a pensar que el Banco Central tiene como objetivo una inflación menor al 3%. ¿Qué le parece en todo este panorama, Alberto, también la incidencia, ¿no es cierto?, de este desempleo, que la verdad que está muy bajo, mucho más bajo de lo estacionalmente esperable para esta época del año? La tasa de desempleo, ¿verdad?, que estuvo en 5,7, fue sorprendentemente baja. Pero cuando uno mira los datos del mercado del trabajo con más de detalle, se da cuenta que no estamos en presencia de un mercado laboral que se está reacelerando, sino más bien hay claras muestras de que tenemos un mercado laboral que va más bien en el sentido contrario, a desacelerarse. En particular, hemos visto un crecimiento del empleo asalariado, que es el empleo más formal, que es cada vez menor. Y cuando uno mira la evolución de la creación de empleo por ramas, lo que uno observa es que son unas poquitas ramas, especialmente el comercio y la construcción, las que están sosteniendo la creación de empleo. Sin embargo, todas las otras zonas productivas, manufactura, la minería, etcétera, no han creado empleo durante todo el año, lo que da cuenta, efectivamente, de una economía que no está creciendo. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Alberto, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina. Hacemos una pausa aquí en Mirada Financiera, pero ya regresamos. Vamos a hablar con el economista Alejandro Alarcón sobre la próxima semana que irá a pasar en la FED. Véalo después de la pausa.